Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México, Nolosí. Desde Santiago de Chile, Yarriot. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, allá desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, mi querido Yarriot? Estamos aquí nuevamente junto a todos ustedes transmitiendo este nuevo episodio de Nave Nodriza. Muy contentos de nuevamente estar en contacto con todos ustedes. La Nave Nodriza emprendiendo un viaje más hacia toda la información del mundo ufológico. Mi querido Yarriot, muy contentos después de una temporada, Yarriot, unas semanas donde cada uno estuvimos bastante movidos con algunos temas de índole personal, pero nuevamente estando con ustedes ya era necesario esta nueva comunicación, así que contentos de esta nueva emisión que les vamos a llevar el día de hoy con un tema muy muy interesante, Yarriot, y también muy contentos, Yarriot, de por supuesto la aceptación de nuestros podcasts escuchas, más bien, que han estado siempre ahí. Exacto. Comunicándose con nosotros y escuchándonos en esta pequeña pausa que tuvimos, y exactamente a raíz de lo que sucedió entonces con este capítulo y del tema que tocamos precisamente hablando de las posibilidades que había de viajar en el tiempo. No sé si recuerdas, mi querido Yarriot, que hablamos de los agujeros negros como una posibilidad de alguna manera de tomar un escape, una suerte de espacio de tiempo para poderlo tomar como un atajo y pasar a otro tiempo o a otra dimensión. Y justamente sucedió que creo que fue la semana siguiente, exacto, de hecho, Yarriot, que nos despertamos con aquella noticia. La primera fotografía. Exactamente, la comunidad científica conseguía por primera vez tomar una fotografía de un agujero negro. Por primera vez nos daban a conocer cómo se vería este. Este fue tomado con unos radiotelescopios alrededor del mundo, algunos incluso que estaban ubicados acá precisamente en México, mi querido Yarriot. Así que fue bastante bastante interesante esa sincronía que hubo entre la noticia que se dio a conocer con esta imagen que se difundió a través de los medios de comunicación, y lo que justamente hablábamos nosotros precisamente con lo que implicaba la posibilidad de que pudiéramos viajar en el tiempo y tomar lo que precisamente habla como los agujeros negros como una opción para llegar hasta otro tiempo, precisamente. Exactamente, mi querido Nolosí. Y para poder argumentar un poco, o mejor dicho, ahondar un poco sobre ese tema en particular, estuve leyendo durante la semana en cuanto a esta temática de los agujeros negros, y existe también una contraparte hipotética que serían los agujeros blancos, que dada la definición del agujero negro, en donde todo lo que entra jamás puede salir, el agujero blanco sería al revés, todo lo que sale ya no puede volver a entrar. ¿Qué quiere decir esto? Serían puertas de salida, por así llamarlo, de materia o de nueva materia. Pero bueno, son temas hipotéticos que aún no han sido demostrados todavía y que tienen una base teórica bastante particular y bastante fuerte. De hecho, se está postulando ese tema aún, pero no hay una prueba fehaciente en cuanto a esa temática, puesto que nunca se ha visto lo que son los agujeros blancos, por así llamarle. Me uno también a tus palabras, mi querido Nolosí, desde el punto de vista de agradecerles a nuestros podcast escuchas de Argentina, de Colombia, de Perú, de México, España, y a todos aquellos que de alguna u otra forma han apoyado este proyecto de manera incondicional. Hemos tenido sus afectos a través de Instagram, a través de Twitter, en nuestras redes sociales. Comprendemos que el nivel, o mejor dicho, el ritmo que hemos tenido de grabación ha sido bastante complejo, dado distintos problemas que hemos tenido, tanto personales como profesionales. Les informamos de que tanto Nolosí como yo tenemos otras actividades aparte de este podcast, y este podcast nosotros lo hacemos con todo el cariño para el mundo, por así llamarlo, ¿ok? Puesto que ambos somos apasionados en el fenómeno OVNI, y así como nosotros sabemos también que ustedes también lo son y quieren compartir y escuchar un nuevo capítulo de Nave Nodriza. Exactamente, mi querido Yarriot, me uno esas palabras. Lo importante, por supuesto, es que nuevamente estamos aquí trayéndoles este nuevo capítulo,
Hablábamos hace rato precisamente con Jerriot fuera del aire que se acerca a pasos gigantes ya nuestro primer aniversario, primer año de capítulo, de programa, perdón, el cual lo estaremos celebrando con todas las sorpresas que estaremos preparando para todos ustedes. Vamos a hacer cosas bastante interesantes, tratar de tener un poquito más todavía de interacción con todos ustedes que nos hacen ahí el favor de estar escuchándonos semana a semana, suscribiéndose, por supuesto. Recuerden que es muy importante que nos ayuden con el tema de la suscripción ahí en la aplicación iVoox, en donde estamos subiendo los capítulos cada vez y lo pueden ir a escuchar, por supuesto, en el momento que ustedes deseen. Aprovechando este momento precisamente, Yarrel, vamos a indicarles nuestro Instagram, vamos a recordarles a toda la gente el Instagram, que es nave-nodriza1, y el Twitter, que es @nave-nodriza1, y estaremos subiendo siempre información de lo último que se genere en cuanto a este tema, el tema de la ufología. Incluso, Yarriot, también es importante mencionar una de las últimas noticias que estuvimos también subiendo por ahí, hablando de lo que ha sido también, de lo que ha generado como información este tema, que si mal no recuerdo, hace un par de semanas, me parece más o menos, que los Estados Unidos está abriendo o abrió ya un protocolo para su cuerpo naval, digamos, para que pueda tener todo lo que son reportes de pilotos navales, que en las últimas semanas han estado viendo bastantes observaciones, avistamientos en los cielos norteamericanos, y de esta manera entonces la Armada de Estados Unidos está generando un programa precisamente para que se analicen y se verifiquen todas esas informaciones, pero hablando ya directamente dentro del mismo sistema de la Marina, en este caso, para que puedan tener todas las observaciones y todos los registros que han tenido incluso los pilotos. Hay videos también incluso, y se pueda dar un seguimiento más profundo a esta actividad aérea que se ha estado facilitando en las últimas semanas. Y es bastante interesante que los Estados Unidos nuevamente proporcione recursos gubernamentales para darle seguimiento a este tema. Exactamente, mi querido Nolosí. De hecho, sin ir más lejos, esta última semana o el mes pasado, mejor dicho, la aviación civil peruana también tuvo un avistamiento bastante particular, y que fue a lo mismo que los casos que nosotros comentamos en algún capítulo, en el capítulo de CFA. Hubo testigos tanto oculares como también registros de lo que tiene que ver con el uso de radares, por lo cual estamos hablando de un hecho que está bastante bien documentado y que en algún momento deberíamos de conversar también o plantearlo como próximo capítulo, puesto que en este caso, por lo mismo que CFAA, tiene el profesionalismo de la aviación civil, y sin duda alguna sería un caso bastante bueno y bastante interesante de poder observar y analizar acá entre todos los tripulantes de nave nodriza. Exactamente, mi querido Ayerrod, los estaremos investigando, estaremos haciendo una investigación más profunda sobre el tema, y en próximos capítulos, mi querido Ayerrod, poder dárselos a conocer a todo el mundo. Vamos a abrir, si te parece, este capítulo, Ayerrod, hablando directamente comencemos de lo que nos llevará a hablar en el capítulo de hoy. Entonces, un caso muy interesante sucedido en los años 80, en el principio precisamente de esa década, un caso que nos pareció bastante interesante junto a Yarriot por lo emblemático y por las connotaciones que tuvo sobre todo para los testigos y para las involucradas en este caso, Yarriot. Este caso es el caso de Betty Cash y de Vicky Ladrum. Estas dos mujeres fueron las que protagonizaron, como bien mencionabas, uno de los casos tal vez más importantes o más emblemáticos tal vez de la historia. Esto sucede en un encuentro ovni que habrían tenido estas dos mujeres, Betty, que tenía una cafetería en Dayton, al norte de Houston, y Becky, que trabajaba con ella y que era la camarera precisamente de este lugar. A las 7 de la tarde del 29 de diciembre de 1980 se dirigían en su auto a la iglesia de New Caney en Texas con el nieto mayor de Becky. Los tres tripulantes entonces iban en este automóvil
y justo junto al nieto, precisamente, Colby era el nombre de este nieto, y se dirigían a un juego de bingo que se iba a realizar aquella tarde, pero este se habría suspendido de último momento, así que decidieron emprender el regreso a eso de las 9 de la noche. En un momento determinado, mi querido Jarriot, en la carretera, es el nieto, Colby, el que observa una luz muy brillante en el cielo. Esta luz tenía una forma de diamante. Esa es la forma en la que aseguran que más o menos se veía esta luz, al menos en el comienzo. Y el nieto entonces lo que hace es preguntarle a la abuela qué era esa luz o ese objeto que emitía una gran luminosidad. Era muy muy brillante, Jarriot, emitía tal cantidad de luz que apenas si se podía divisar la carretera en aquella noche. Becky le dijo a Betty que dieran la vuelta en un momento, ya que el objeto o esta luz venía directamente hacia ellas. No pudieron, era tal la intensidad de la luz que deslumbraba completamente. Tuvieron que más bien en un momento determinado detenerse y detenerse, como digo, en la carretera. Estaba mojada la carretera, había llovido aquella noche, así que se quedaron en ese lugar sin poder avanzar. Se bajaron en un momento entonces del automóvil. Betty es la que se baja más bien del automóvil para observar el objeto, que se mantuvo más o menos a unos 60 metros de distancia. De pronto este se posó sobre ellas, sobre el vehículo más exactamente, y lanzó una especie de rayo de calor y fuego sobre el asfalto muy muy fuerte. Este artefacto que emitía llamas, esa es la descripción que ellas hacen, llamas desde la parte baja de esta luz u objeto, según las palabras de Betty, estaba provocando precisamente que el vehículo se calentara absolutamente. Al regresar al vehículo, Betty, cuando quiere nuevamente integrarse al vehículo, subirse ya para irse del lugar, ella afirma que se había quemado la mano al tratar de abrir el automóvil. Todo esto mientras Becky y el nieto dentro del automóvil le pedían desesperadamente que hiciera ingreso a él. Una vez dentro, Betty encendió el aire acondicionado para enfriar el vehículo mientras veían cómo el objeto, con muchas dificultades, remontaba su vuelo. Es bastante interesante ese dato. Luego de unos 10 minutos, el objeto logró alejarse del lugar con muchas dificultades, como menciona Betty, y, según palabras de Vicky, mientras subía y bajaba, logró elevarse tomando una dirección hacia Houston. Mientras tomaban camino, las dos mujeres por la carretera, observaron varios helicópteros con características de doble motor, como los usados para cargas militares. Al menos 23 de estos, según las palabras de ellas, perseguían el objeto mientras éste iba con dificultades alejándose hacia la ciudad de Houston, yendo exactamente en la misma dirección en la que iban las mujeres. Digamos, Jarriot, que todo este trayecto, que fue bastante largo, que viene a continuación en el relato que nos vas a proporcionar tú, sucedió mientras, digamos, todos en una misma dirección, tanto vehículos como objetos y helicópteros, todos desplazándose en la misma dirección, sin o no obviando, digamos, todo lo que ocurrió antes, la observación del objeto, cómo se posó prácticamente sobre ellas, cómo emitió este rayo de luz y calor, más bien, y de fuego y de calor hacia las mujeres y hacia el vehículo. Esto me parece un detalle muy muy interesante, muy importante, porque esto vendría a cambiar la vida de esta mujer. No sé qué te parece hasta este punto el relato, Jarriot. Hasta este punto, mi querido Nolosí, el relato tiene hartos detalles que son básicamente esperados dentro de un encuentro cercano, al menos desde el punto de vista clásico. Me explico. Nosotros siempre hemos conversado, o mejor dicho, hemos relatado distintos hechos de observaciones en donde efectivamente hay una incidencia entre el objeto y el aspecto como más físico, en este caso cuando se dejan ciertas huellas en el piso. Parte de la mayoría de las críticas que se hacen en relación a los encuentros cercanos, ya sea de segundo o tercer tipo, ha sido este hecho de que
las huellas son bastante débiles, por así decirlo, y el objeto no deja un mayor registro. En este caso es distinto. Acá vemos consecuencias bastante fuertes y llamativas al momento de hacer el análisis. Me explico también. Es la intensidad con que las personas, los testigos, tienen, digamos, este encuentro en donde las consecuencias físicas se dejan sentir. Por otro lado, aparte de las consecuencias físicas, también vemos un hecho de que, de alguna manera, la historia ha llenado de duda y que tiene que ver el papel del ejército norteamericano en lo que tiene que ver con los encuentros cercanos o ya sea avistamientos ovnis de tipo primer, segundo y tercer tipo. De alguna manera este caso es bastante emblemático porque abre una puerta, o mejor dicho, deja patente toda sospecha y toda observación que de alguna manera nosotros como ufólogos hemos tenido contacto. Bueno, para seguir el relato, luego de manejar unos 12 kilómetros, volvieron a observar los helicópteros. A pesar de las quemaduras de Betty Catch en mano, cuello, cabezas y pecho, se las arregló para manejar hasta Dayton. Vicky tenía quemaduras en la cara y su nieto en la espalda. Llegando a casa, contaron lo sucedido a sus familiares, los cuales quisieron llevarlas al hospital. Pero éstas, temiendo burlas y no ser aceptadas en sus declaraciones, rehusaron hacerlo. Betty pasó la noche muy mal, vomitando y con diversas dolencias. A la mañana siguiente observó que había grandes mechones de pelos en la almohada y ampollas en su cara. Cuando el estado de Betty empeoró, se dieron y fueron al hospital. Los doctores, desconcertados ante lo sucedido, no se explicaban las causas, ya que estas eran los clásicos síntomas de haberse sometido a una intensa radiación. Betty permaneció más de un mes hospitalizada y más tarde sufrió cáncer de mama, teniendo que dejar su trabajo. Mientras Becky y su nieto sufrieron, severas lesiones en la piel y a la vista por el resto de sus vidas. Mi querido Nolosí, acá tenemos un clásico caso de exposición a la radiación. Un hecho que en ufología de alguna manera siempre sospechamos y siempre hemos visto en distintos tipos de casos que se han analizado a través de la historia. Exactamente, no sería primera vez que nos encontramos frente a estos síntomas que tendrían los testigos al exponerse o al tener un contacto bastante cercano con algún tipo de vehículo o alguna luz por estos los no identificados. Entonces, esta situación calza bastante, como bien dices tú, Yarriot, en cuanto a otros casos que hemos visto a través del tiempo. Lo que me parece, bueno, hay muchos detalles, muchos datos de los que nos acabas de hablar, Yarriot. Estas dos mujeres, en general, ante la investigación que estuvimos haciendo de este caso, Yarriot, eran dos mujeres que en general no iban mucho al hospital, incluso ellas decían tendrían que estar muy mal, digamos, para poder ir al doctor. No recordemos que estaban viviendo en una ciudad más bien de tipo conservadora, en donde se presta mucho todo este tipo de temas para provocar muchos comentarios en la comunidad, ridiculizar, qué sé yo, muchas situaciones. Entonces prefirieron directamente no hacer nada hasta que se encontraron muy mal las fotografías de Betty. Tuve el acceso a ellas para poder cotejar toda esta información. Las vamos a subir, todo lo que implicó las imágenes de la carretera, incluso las lesiones que tuvieron en manos, en cuello, como bien dices tú, son bastante impactantes. Es un caso en donde los afectados se ven precisamente involucrados con problemas graves de salud. Bueno, cabe mencionar ya que estas dos mujeres ya murieron. El cáncer, no sé, sería muy aventurado aseverar que fue a raíz de esta situación. Exacto, sería muy aventurado decirlo. Probablemente hayan sido estas causas de tipo natural, más bien, que no tengan que ver exactamente con el encuentro propiamente, pero sin embargo los datos que muestra y que arroja en cuanto a las lesiones sí son perfectamente comprobables. Y arriba, bueno, tanto así que Betty entra en un periodo donde deja de trabajar y también tiene severos problemas económicos, ya que no tenía seguro
cuando le viene el cáncer también. Entonces, digamos que para haber inventado una historia de este tipo o algo por el estilo, no ganaban nada, digamos. Exacto. Ninguna de las dos. De hecho, más bien perdieron. Exactamente, pierden el tema de salud y hasta que, bueno, ya sale en los medios y empieza a divulgarse toda esta situación. Lo que mencionas tú es bien interesante porque esta radiación a la que se encontraron sometidas y evaluadas por los doctores tenía que ver o avalaba precisamente el encuentro. Exacto. Con esta luz. Ese punto, mi querido Nolosí, yo creo que es muy importante conversarlo, puesto que en cuanto a la casuística OVNI, no recuerdo otro caso en donde haya habido si se puede, una prueba tan fehaciente de los efectos secundarios de un encuentro cercano, ¿ok? Me explico. Por ejemplo, si hablamos del caso de Vigas Boas, un personaje que estuvo hasta dentro de una nave, supuestamente, el caso de Betty Barney Hills, donde también estuvieron en nave, y así todos los contactados que de alguna u otra forma hemos ido conversando, no han habido de alguna manera consecuencias físicas y lamentables como en este caso, ¿cierto? Eso llama particularmente la atención. Habrá sido un experimento de propulsión nuclear en los 80, habrá sido efectivamente qué sé yo, algún error, bueno, en el caso de la historia, submarinos nucleares de propulsión nuclear han habido muchos, de hecho no solamente en la parte soviética, sino que también desde el punto de vista norteamericano, en donde las naves tienden a fallar y lamentablemente la radiación sale y han tenido que hundir submarino o simplemente reacondicionarlo. Por ende, será un caso como ese, algún experimento, qué sé yo, pero el punto está de que yo creo que es uno de los casos que mayor impacto pueden causar desde el punto de vista del encuentro ufológico, puesto que tienen consecuencias físicas importantes y graves, ¿ok? Y muy graves, diría yo. Exactamente, esa teoría que mencionas tú como explicación, vamos a ver más adelante cómo también se manejó. Sin embargo, Yarriot, como bien mencionas tú, algún programa militar o fallido en este caso tal vez, o algún avión de tipo experimental, o directamente un encuentro gubernamental. Ahí son muchas de las hipótesis que se manejan. Sin embargo, cuando son este tipo de aviones experimentales o algún encubrimiento tipo gubernamental para a lo mejor precisamente no dar a conocer alguna de sus aeronaves, toda esa tecnología en algún momento se prueba la guerra directamente, y al menos no tenemos conocimiento de que este tipo de artefactos funcionen con esta descripción, la que manejan estas mujeres. Entonces nos da bastante tela que cortar en cuanto a la posibilidad de qué haya exactamente. Me llama mucho la atención también cómo describen al objeto como un objeto que en un momento determinado se empezaba a alejar, pero con muchas dificultades, como tomando impulso y avanzando con ese resguardo militar. Ya Riot también queda mucha duda al respecto en cuanto a que el gobierno no supiera al menos lo que estaba pasando. Sin embargo, bueno, eso es tema, digamos, de la hipótesis final que también estaremos dándoles a conocer precisamente al final del capítulo. Uniéndolo un poco, mi querido Nolosí, a la temática que en algún momento tratamos, que tenía que ver con la teoría de la distorsión, me llama particularmente la atención que, bueno, acá vemos presencia del ejército norteamericano en un 100%, dado de los helicópteros que supuestamente estas personas vieron, porque a mí me llama la atención que casos de observaciones han habido mucho a través del tiempo y consecuencias, no muchas. O sea, de hecho tenemos también el caso de este contactado, Sixto Paz Wells, este peruano, que de alguna manera ha tenido también contacto. De hecho supuestamente ha viajado también hasta Ganímedes. Perfecto, ha tenido contacto, pero bajo ninguna óptica ha habido alguna consecuencia negativa de estas magnitudes, o al menos de las magnitudes planteadas en este encuentro
que tuvieron estas personas. Es un tema que sin duda alguna, mi querido Nolosí, es un tema que se tiene que pensar mucho, ¿ok? En cuanto a, porque este podría ser un caso ejemplar de alguna manera, manipulación o ejercicio militar encubierto o tecnología experimental que lamentablemente no tuvo un buen éxito, porque creo yo, estamos hablando de viajeros intergalácticos o viajeros interdimensionales en donde exactamente nosotros no tenemos no hay mayor consecuencias, digamos, al momento que hemos tenido relato de otras personas que han tenido contacto, pero en este caso es particular, evidencia física y males completamente físicos que estas personas lamentablemente tuvieron que acarrear durante sus vidas. Exactamente, y dejo un espacio ahí bastante amplio para hipotetizar precisamente en cuanto a lo ocurrido y el origen exacto de este objeto o de este vehículo o de esta luz, como usted le quiera llamar. Para continuar con el relato, Yerriot, comentamos entonces que las mujeres desesperadas ante esta situación que estaban viviendo, escribieron a dos congresistas estadounidenses para pedirles ayuda y les contaron sobre lo sucedido. Ambos les dijeron que les brindarían esta ayuda y que le harían precisamente ayuda en las bases de la Fuerza Aérea. Ahí encontrarían respuestas. Entonces esto les dio mucha fuerza a ambas mujeres para poder seguir adelante. Sin embargo, relatan que el trato fue bastante diferente de lo que esperaban en un inicio. Según palabras de ellas, las trataron bastante mal. Les dijeron que no podrían ayudarlas con este caso, que no sabían nada del incidente y que su única opción era demandar al gobierno por daños y perjuicios. Sin embargo, los militares en varias ocasiones, Yerriot, intentaron comprar el vehículo de Betty Cash. O sea, estaban por un lado diciéndoles no sabemos nada de esto, no les podemos ayudar, demanden, pero por otro lado se mostraron interesados en comprar el vehículo. Me recuerda mucho a lo que sucedió en algún momento con los pilotos de rally, ¿te acuerdas? Que exacto. Hubo gente ahí, aparentemente los famosos hombres de negro, que también, bueno, en ese caso sí, se llevaron el vehículo e incluso los trajes de los pilotos. En este caso, Betty Cash no accedió a esta situación, mi querido Jerry. Muy interesante y llama la atención. Es particularmente extraño, pero de alguna manera implica la ambigüedad con lo que ha funcionado siempre el gobierno norteamericano, y no solamente desde el punto de vista de los ovnis, sino que en materia política a nivel general, por así llamarlo, a través de la historia. De hecho, casos hay muchos. El punto está de que en este caso en particular estamos hablando de civiles, personas que de alguna u otra forma son un aporte a la sociedad. No estamos hablando de personas que tengan algún expediente policial por el cual deban sí o sí, o mejor dicho, más que sí o sí, o deban ser castigadas o algo por el estilo. Acá estamos hablando de personas que vivían en su día a día y se encontraron con esto de manera lamentable. El punto, mi querido Nolosí, es que aquí en este relato se hace patente, se hace presente la presencia del ejército norteamericano, y de una manera bastante perversa, ¿ok? O sea, por un lado, no te creo, no te metas conmigo, no te creemos porque tu relato es ridículo, pero por otro lado, ¿me puedes pasar el auto, por favor? ¿Me puedes vender el auto, por favor? O sea, una canallada del porte de un buque. Claro, siempre esta ambigüedad en el discurso entre lo que se dice y lo que se hace, y el trato bastante poco amable, por decirlo menos, hacia estas dos mujeres. Lo que sucedió a continuación, mi querido Yerriot, es cuando estas mujeres ya desesperadas se encuentran en la comunidad OVNI. Es como su última opción, vamos a decirlo de esa manera, para resolver este enigma. Acuden precisamente a esta rama, vamos a decirlo así, para poder saber qué es lo que había pasado, y se dirigen directamente a hablar con John Schwessler, John Schwessler fue un ingeniero aeroespacial y subdirector de la MUFON. Recuerden que la MUFON es esta red de ufología que está a través de todo el mundo con investigadores para precisamente saber
e intercambiar información sobre sucesos relacionados con encuentros ovnis. Fue el lazo precisamente este hombre John Schwedler para investigar el caso desde la perspectiva ufológica. Las mujeres se contactan con él y luego de varias entrevistas, entre ellos Schwedler se convence del caso, sobre todo pues, en palabras de Schwedler. Tuve la oportunidad de ver algún documental donde él menciona, o sea, cuando ve a la mujer, a Betty, la ve con peluca y ella le muestra cómo había quedado su cabeza, su cabello, quedó bastante impactado Schwedler, y en ese momento es cuando él accede y se abre un poco para convencerse sobre el caso y comienza esta investigación. Lo que hacen es que van al lugar del encuentro y con exactitud le muestran a las mujeres el lugar donde estacionaron el auto aquella noche y observaron esta forma de diamante, este diamante volador, vamos a llamarlo de alguna manera de esa forma. Y también Schwedler puede observar la carretera y los árboles quemados. Busca testigos Schwedler del incidente y encuentra a través de esta investigación a un policía y su esposa que aseguran haber visto los helicópteros militares de la noche del 29 de diciembre de 1980. Lo que hace entonces este investigador es que pide registros a las Fuerzas Armadas sobre los helicópteros que supuestamente estuvieron esa noche, y sin embargo esta institución de las Fuerzas Armadas se la niega. En 1982, y a través de la Ley de Libertad de Información, Schwedler obtiene lo que considera él como la prueba más contundente de la veracidad del incidente, con el informe oficial sobre el reclamo del incidente mismo, en el cual las autoridades narran con documentos oficiales que el incidente es creíble. En el fondo, mi querido Jared, lo que sucede acá es que es como el pequeño gran triunfo que obtiene Schwedler y estas mujeres al menos obtener este comunicado oficial y decir que el incidente como tal no necesariamente sucedió para ellos, sino que es creíble dentro de las pruebas físicas en el lugar y a las mujeres, y al menos el honor, por lo menos, de estas mujeres queda limpio, intacto, y ya no necesariamente eran señaladas por su comunidad, mi querido Guerrero. Bueno, siguiendo con el relato, mi querido Nolosí, Catch y Ladrum contrataron un abogado para seguir adelante con el caso. Presentaron una demanda en la Fiscalía de Houston al gobierno federal, pero este negó toda relación con lo sucedido, y solo contando con las lesiones de las mujeres como pruebas, el juez consideró este caso como no al lugar, por así llamarlo. Schwedler visitó el lugar 3 semanas después del incidente y observó que el tramo de carretera había sido extraído y reemplazado. Se puso en contacto con los servicios de obras públicas y ninguna se hizo cargo de estas obras. Algunos testigos vieron gente trabajando, pero los camiones, o mejor dicho, las maquinarias que estaban ahí, no tenían identificación. 6 semanas más tarde volvieron a repavimentar el lugar, incluso los árboles más viejos que estaban en el lugar también fueron retirados. Los investigadores indican que el ejército reparó la carretera para encubrir el encuentro de Betty y Vicky. Y así se cierra, mi querido Nolosí, este caso de Catch y Ladrum, que, para ser franco, es sorprendente desde el punto de vista de las consecuencias físicas que dejan a los observadores. Un tema que sin duda alguna durante los 80s fue bastante escrito, fue bastante estudiado, y que sin duda alguna marca un hito dentro de la ufología. Es así, mi querido Yarriot, un caso que de alguna manera se mantiene abierto porque no podemos aseverar exactamente si lo que encontraron aquella noche de diciembre Cash y Landrum fue exactamente algún tipo de programa fallido militar, o sería un encubrimiento o algún avión de tipo experimental. No lo sabemos directamente, pero lo que sí sabemos es que las que las consecuencias, como bien dices tú, fueron bastante complicadas y bastante severas para estas dos mujeres y el nieto de una de ellas. Incluso, Jerry, estaba en la investigación que hicimos para este capítulo, me encontré con la opinión de James Over, un ufólogo
norteamericano, un ufólogo bastante, podríamos decir, digamos, del tipo o del perfil de estos ufólogos más bien negacionistas, muy, muy crítico. Y él él trabajaba también para la MUFON. De hecho, Schwessler era su jefe, digamos, estaba ahí también en la MUFON, y para él es uno de los casos más fidedignos en cuanto al relato y a la situación que vivieron de manera física estas dos mujeres. Él precisamente menciona, es uno de los pocos casos que él no puede determinar y encontrar una explicación, así lo menciona, terrestre al caso. O sea, no es menor, ya que estamos hablando de un ufólogo que es bastante crítico con varios casos que afamados incluso en el mundo, y él menciona esta versión como uno de los casos que, al menos de manera concreta, no le puede dar una explicación desde lo terrestre, mi querido Jarrett. Pero bueno, mi querido Nolosí, sin duda alguna, un caso apasionante. Y apasionante también se va a volver Nave Nodriza desde ahora. ¿Y por qué? Porque tenemos un anuncio que realizarles a todos ustedes, nuestros queridos podcast escuchas y tripulantes de Nave Nodriza. Actualmente nosotros nos encontramos a puertas de celebrar nuestro aniversario, se puede decir como nuestro primer aniversario, nuestro primer año de realización de este proyecto de Nave Nodriza. Es por eso que hay sorpresas, y dentro de las sorpresas que hay son, primero que todo, un concurso al cual queremos llamar e invitar a cada uno de ustedes. Así es, señores, escucharon bien. Un concurso que vamos a realizar la premiación a través de nuestras plataformas, particularmente en nuestra cuenta de iVoox y en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter también, ¿ok? Por ende, vamos a hacer esta premiación porque de alguna u otra forma lo que queremos hoy en día es integrarlos a nuestro repertorio, a nuestra nave nodriza, fidelizarlos. Queremos que ustedes estén con nosotros y sigamos navegando, ¿por qué no?, en este misterioso universo. Es por eso que hemos decidido, acá con mi querido Nolosí, realizar la premiación a través de un libro. Este libro, mi querido Nolosí, a ver si me puedes ayudar con eso. Este libro será entregado a ustedes, mandado directamente hasta sus hogares, mis queridos podcast escuchas. Es el libro Crónica de otros mundos, ni más ni menos que del doctor Jacques Vallée, del cual hemos hecho tanta referencia en varios capítulos. Exactamente, mi querido Nolosí. ¿Y en qué consiste el concurso? Básicamente vamos a premiar la mejor historia ufológica que ustedes tengan en su vida personal. Vamos a premiar aquellas historias, aquellos sucesos, aquellos hechos que ustedes, podcast escuchan, hayan vivido. ¿Cómo va a funcionar esto? Nosotros lo que esperamos es que ustedes escriban a través de nuestro portal en iVoox, ¿cierto? Esto va a funcionar en iVoox y en la cuenta de Spreaker también, ¿ya? Lo que queremos hacer es lo siguiente: ustedes van a escribir la historia o su primer encuentro con la ufología. Llámese, qué sé yo, encuentro cercano del primer, segundo, tercer tipo que ustedes tengan como vivencia personal, ¿ya? La mejor de estas historias nosotros vamos a seleccionarlas con Nolosí y vamos a publicarlas en nuestras otras cuentas sociales, ya sea Twitter, ya sea Instagram, y ahí vamos a someterlas a votación, ¿ok? Pero por ahora el llamado es a que ustedes escriban sus historias en nuestros cubos de comunicación que están en este capítulo en particular, ¿ya? Ustedes van a escribir su historia y tienen que tener, primero que todo, la historia en sí, obviamente, tiene que tener la ubicación geográfica donde se encontraban, y también deberá tener el tipo de encuentro que ustedes vivieron, ya sea del primer, segundo, tercer o cuarto tipo. Nosotros vamos a actuar como jurado y vamos a seleccionar las 3 mejores historias y las someteremos en nuestras redes sociales que ya les comenté. ¿Ok? Así que, bueno, ese es el concurso y ese va a ser el premio. Esta historia obviamente o mejor dicho, perdón, las historias se van a valorizar, aquellas historias personales que ustedes hayan tenido, sus vivencias, aquellas vivencias que de alguna u otra manera los hicieron también indagar con mayor profundidad en el fenómeno OVNI. Exactamente, mi querido Jarrett. Esa va a ser la dinámica que estaremos manejando, al menos en la primera etapa. La segunda
etapa va a tener que ver con el compartir el último capítulo que estaremos entregando en ese momento, pero esa ya se las comentaremos un poco más adelante. Es bastante simple, va a significar solamente que tenga que ver que el último capítulo, las veces que más se compartan o la persona que más lo comparta, también estará, ganando puntos, por decirlo de alguna manera, mientras más comparta ese último capítulo. Pero al menos en la primera etapa, Yarriot, este sería la dinámica con las historias que nos manden. Como bien dices tú, las 3 que elijamos nosotros, las 3 que nos parezcan más interesantes, serán sometidas a votación y empezará a correr el concurso por este año de vida que cumpliremos ya próximamente, y por el libro Crónicas de Otros Mundos de Jack Vale. Exactamente. Se recibirán historias hasta el día lunes 20, momento en que ya se va a cerrar, digamos, como base, se van a cerrar, digamos, las historias que recibamos, y de ahí para adelante avisaremos en ese programa, en ese último programa que haremos. No me refiero de la temporada ni tampoco de nuestra existencia, sino que más que nada en ese capítulo que coincida con el lunes 20, vamos a mencionar cuáles son las historias que ganaron, los nombres de las personas que participaron y que van a ser sometidos a nuestras redes sociales a votación. ¿Ya? Así que, estimados podcast escuchas, espero que participen, ¿cierto? Más que nada, esto es un esfuerzo que estamos haciendo también para poder conocerlos a ustedes, para hacerlos partícipes de la nave nodriza. La idea es que se establezca a través de estos relatos una conversación y así poder, digamos, de alguna manera crecer a través de ustedes, a través de sus experiencias, puesto que cada uno de ustedes han vivido, digamos, experiencias particulares. Hemos vivido y hemos tenido de alguna u otra forma contacto con el mundo ovni a través de la expertise, a través de la experiencia vivida. Esta experiencia es la que nosotros queremos explotar hoy en día. Queremos conocer cómo ustedes se metieron a este tema de la ufología, cómo ustedes han vivido este tema de la ufología y, por qué no, el día de mañana poder de alguna manera compartirlo y de alguna forma relatarlos también en algún programa particular, ¿ok? Exactamente, mi querido Yarro. Así que recuerden, aquí en la caja de comentarios de este programa y de Instagram, por supuesto, nave-nodriza1, y de Twitter, @nave-nodriza1, y estaremos recibiendo todas sus historias y todos sus comentarios, mi querido Yarro. Perfecto, mi querido Nolosí. Bueno, dicho esto, ya estamos listos para finalizar el programa. Primero que todo, agradecerle a todos nuestros podcast de escuchas, nuestros escuchas en Chile, de Arica a Punta Arena, nuestros podcast de escuchas en Argentina, en México, en España. Estamos muy agradecidos de sus entusiasmos que han mostrado en escuchar nuestro programa y en participar también. Bueno, espero que esto también sea una muestra de alguna manera del cariño que nos tienen, y también una muestra de agradecimiento de nosotros para ustedes, en el sentido de que no les podemos dar libros a cada uno de ustedes. Si pudiésemos lo haríamos, pero no podemos. Pero bueno, ya sea uno, lo haremos llegar, digamos, con mucho cariño para todos nuestros podcast de escuchas. ¿Alguna palabra para el cierre, mi querido Nolosí? Así es, mi querido Yarreo, los esperamos, así que estén atentos a los resultados, por supuesto, que se manifestarán de aquí a que cumplamos este primer año de vida junto a todos ustedes de la nave nodriza. Y recuerden que la nave nodriza, o en la nave nodriza más bien, no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.